No te atrevas a venir a mi ceremonia de graduación. Si una señora común como tú aparece, serás la burla de todos. Es mi gran día, así que mantente alejada. Las palabras de Emily me atravesaron, dejándome mareada. Claramente no me ve como familia. Para ella, solo soy una vergüenza. Oye, señora, ¿dónde estás ahora? El grito de Emily perforó mis oídos tan pronto como presioné el botón de llamada. Su tono era apresurado y ansioso, rozando el pánico. Dejar una nota tonta como esa y pensar que te saldrás con la tuya. ¿Dónde estás? Regresa a casa ahora mismo. También podía oír la voz frenética de mi esposo Mark en el fondo. Mi nombre es Linda Johnson. Soy una ama de casa de 39 años, compaginando un trabajo de medio tiempo en una agencia inmobiliaria local, criando a Emily y manejando las tareas del hogar desde hace más de una década. Me casé con Mark hace 12 años, y él tenía a Emily de su matrimonio anterior. Nos conocimos en la empresa constructora donde trabajaba antes de casarnos. Él estaba en ventas. A pesar del ambiente difícil, Mark siempre tenía una sonrisa y una actitud positiva, que admiraba. Una vez recomendé un producto que él estaba vendiendo a mi empresa, y su empresa obtuvo el contrato. Eso llevó a que saliéramos a comer varias veces, profundizando nuestra relación. Y eventualmente, él propuso. Acepté con gusto, dejé mi trabajo y empecé a preparar nuestra boda. Justo antes de la boda, Mark confesó que vivía solo con su hija de 6 años. Al principio, pensé que era una mentira, era difícil de creer, pero era verdad. Conocí a Emily una semana antes de la ceremonia. Ella era tímida, escondiéndose detrás de Mark y sin salir frente a mí. Decidí que viviría con ella y la haría una adulta respetable. Me comprometí a cuidarla hasta que se graduara de la preparatoria. Sus ojos ansiosos asomándose desde detrás de Mark me atormentaban, y me sentí obligada a casarme con él. Era mi primer matrimonio, y mi familia estaba completamente en contra. Mi padre estaba particularmente furioso, diciendo que era un sinsentido y que me estaban tomando el pelo, pero fui en contra de sus deseos y me casé con Mark. Si hubiera escuchado a mis padres, podría haber evitado el infierno que estaba por comenzar. Han pasado 12 años desde ese matrimonio. Emily ahora tiene 18 años y está a punto de graduarse de la preparatoria. Normalmente, este sería un momento de alegría, pero no puedo sentirme feliz al respecto. La idea de convertirla en una adulta respetable, que había estado en mi mente desde que decidí casarme, ahora era un sueño lejano. Oye, señora, ¿dónde está mi camiseta? ¿Dónde la pusiste? No la robaste, ¿verdad? Emily comenzó a llamarme señora 2 años después de que comenzamos a vivir juntas. Al principio solía ser amable, gradualmente se acostumbró a mí, pero luego comenzó a tratarme groseramente y a llamarme nombres. ¿Es esta la camiseta que buscas? Pregunté, sacándola de la ropa doblada y entregándosela. ¿Por qué la lavaste? ¿Y si se encoge? Normalmente, deberías llevarla a la tintorería. Eres tan inútil, en serio, tan densa. Lave a mano y cesé la camiseta al aire, pensando que la tela se dañaría en la tintorería, pero no podía decirle esto a Emily. Todo lo que podía hacer era disculparme. Emily la tomó de mi mano, murmurando, «Eres tan inútil». Antes de alejarse, sus palabras eran agudas, perforando mi corazón. No podía responder, solo bajé la cabeza. No podía entender por qué Emily se había vuelto tan dura conmigo. Al principio, pensé que era por las burlas sobre el segundo matrimonio de su padre, pero no parecía ser el caso. Al mismo tiempo, la actitud de Mark hacia mí también cambió. Solía sonreír siempre, como cuando estaba en ventas, pero últimamente, había dejado de sonreír en casa, volviéndose más sombrío. Incluso comenzó a llamarme oye tú. El comportamiento de Emily parecía seguir su ejemplo. Pensé que tal vez me faltaba en algún aspecto, así que traté de no escatimar en las tareas del hogar y observé a Emily con cuidado. Quería que creciera y se convirtiera en una adulta respetable, pero en contra de mis esperanzas. Su actitud hacia mí empeoró día a día. Llamarme señora se había convertido en la norma para ella. Ya no escuchaba palabras de agradecimiento de Emily. Lo extraño era que en las conferencias de padres y maestros en la escuela primaria, el comportamiento de Emily era normal y no era grosera en absoluto. Mark hablaba normalmente con Emily, incluso sonriendo a veces. Esto significaba que su terrible comportamiento estaba dirigido solo a mí, lo que me dolía aún más. Incluso si intentaba hablar con Mark, su actitud era distante, un cambio completo respecto a antes. No tenía a nadie en quien confiar, y continuaba mi vida con un peso oscuro y pesado en el corazón dentro de mi hogar. Me volví cada vez más aislada en mi propia casa. Desde la secundaria,
Emily había dejado de contarme sobre su vida, y Mark asistía solo a los eventos escolares. Tuve que enterarme de los horarios escolares por mis vecinos. Mark y Emily parecían llevarse bien, saliendo juntos a menudo. Anhelaba ser tratada como familia por ellos, vivir felices juntos, pero ese deseo permaneció dolorosamente sin cumplirse. La actitud de Mark hacia mí seguía empeorando. Hay polvo acumulado en las escaleras. Límpialo. Eres ama de casa. No, el papel higiénico está a punto de acabarse. ¿Acaso estás limpiando el baño? Eres realmente densa, ¿sabes? Comentarios como estos de Mark se volvieron frecuentes. Cuando nos casamos, compartíamos las tareas del hogar. Mark solía hacer las labores domésticas mientras vivía con Emily, y al principio estaba feliz de compartir las tareas conmigo, pero ahora, yo hacía todo el trabajo de la casa. Mark solía decir que estaba mal que una ama de casa hiciera todo, pero ahora lo esperaba. Emily había sido una niña fácil de cuidar, pero esto de alguna manera empeoró las cosas para mí. Cuando intentaba hablar con Mark, él lo desestimaba como una falta de esfuerzo por mi parte. Todo parecía ser mi culpa, y cuanto más intentaba hablar con él, más pesado sentía mi corazón. Constantemente criticaba mi limpieza, diciéndome, no puedes ni limpiar correctamente, no hay mejora después de todos estos años, ¿te falta capacidad de aprendizaje? Mark me miraba con desdén, y todo lo que podía hacer era disculparme. Lo siento, me esforzaré más, por favor, perdóname, solía decir. Mark suspiraba dramáticamente, como si estuviera exasperado. Aunque te esfuerces, no lo lograrás. Por eso te regañan. Siempre dices que lo harás, pero ¿alguna vez lo has hecho? Sus palabras seguían desgastando mi corazón. Con el tiempo, seguía agotada, y Emily cumplió 18 años. Estaba curiosa sobre los planes de Emily después de la graduación, pero ni ella ni Mark me decían nada. Para entonces, había dejado de hablarles a menos que fuera absolutamente necesario. Un día, escuché que estaban hablando sobre su futuro. No quería espiar, pero quería saber. Así que escuché hasta el final. Lo conseguí, puedo ir a la universidad con una recomendación, e incluso obtuve una beca. Gracias a ti, papá. Gracias. La voz de Emily estaba llena de alegría, un tono que nunca usaba conmigo. Bien por ti. Es el resultado de tu esfuerzo. Todo el trabajo doméstico que le echamos a esa ama de casa densa valió la pena. ¿Se referían a mí como la ama de casa? Sí. Fue una buena salida para el estrés. Escuché su risa burlona. Silenciosamente, me fui y me encerré en el baño, el único lugar donde podía estar sola. Me agaché allí, sosteniéndome la cabeza, y lloré. Pensar que Mark y Emily me veían de esa manera después de todo lo que había soportado durante los últimos 10 años, no importaba cuán cerca estuviera mi corazón de romperse. Seguía siendo la madre de Emily y la esposa de Mark, incluso cuando me sentía al límite. Cuando mi corazón gritaba de dolor, me obligaba a seguir adelante, preparaba loncheras, preparaba el desayuno, hacía la colada y todo el trabajo doméstico. Me dolía incluso acostarme, pero temía que si dejaba de hacerlo, Mark y Emily nunca volverían a necesitarme. Impulsada por este miedo, seguía viviendo en agotamiento. No recuerdo mucho de este periodo. Un día, después de ir de compras, una vecina me dijo algo impactante. Mañana era la graduación de Emily de la preparatoria. No podía admitir que no lo sabía, así que solo sonreí vagamente y me fui. Tan pronto como llegué a casa, me desplomé en el sofá. Siempre había pensado en hacer de Emily una adulta respetable. La graduación de la preparatoria se suponía que sería un hito para eso. Una vez más, era la única excluida en esta casa. Se me prohíbe tener un teléfono inteligente o usar una computadora. Lo único que tengo es un teléfono móvil básico que solo puede hacer llamadas. Como Mark maneja toda la comunicación escolar, no tengo amigas mamás ni maneras de obtener información sobre la escuela. Me enteraba de los días deportivos y recitales por medio de los vecinos o escuchando las conversaciones de los niños y asistía en secreto. Quería asistir adecuadamente a la graduación de la preparatoria y celebrar el paso de Emily a la adultez. Mientras lloraba en el sofá, Emily llegó a casa del colegio. Señora, ¿por qué estás aquí holgazaneando? Está tan sombrío. Haces que toda la casa esté oscura. ¿No puedes hacer algo al respecto? Emily me miró con enojo. Era su culpa que me sintiera así. Si me hubiera dicho la fecha de la graduación, no habría sido excluida por primera vez. Sentí que la ira subía desde lo más profundo de mi corazón. ¿Entonces la graduación es mañana? Parece que no me dijiste nada al respecto, dije, con un tono cargado de reproche.
Emily parecía un poco sorprendida por mis palabras confrontativas, pero luego suspiró dramáticamente. ¿Y qué? De todos modos no vas a la graduación, así que no necesitas saber la fecha, replicó. Reaccioné con sorpresa, inclinando la cabeza. Nunca dije que no iba a la graduación. No vengas, si una señora común como tú viene, solo serás el hazmerreír. Es mi gran día. Absolutamente no vengas, dijo Emily. Sus palabras me marearon. Para ella, solo era una presencia embarazosa. Solo esta vez. Había esperado un perdón, pero fue negado. Sus palabras perforaron mi corazón. Realmente solo era una molestia, claramente dicho por la misma Emily. Esa noche, Mark llegó a casa con un traje en una bolsa de la tintorería. Lo había llevado a la tintorería él mismo, sin preguntarme, por supuesto. Él sabía sobre la graduación de Emily. Cuando vi el traje, Mark comentó, claro, no lo supiste por Emily. Me miró con una mezcla de lástima y una sonrisa irónica. Claramente, yo era la menos necesaria en esta casa. Pensar que era parte de la familia era solo una ilusión mía. En ese momento, me di cuenta de que mi corazón había alcanzado su límite hacía tiempo. Decidí poner fin a mi rol como miembro de la familia. Al día siguiente, Mark y Emily se fueron juntos para la graduación de la preparatoria. Yo me quedé atrás, y Mark incluso me dijo que no me molestara en preparar la cena, ya que comerían fuera. No estaba invitada. La antigua yo habría aceptado este trato en silencio, pero esos días habían terminado. Decidí irme de esta casa. Era una decisión cuyo momento había llegado. Tan pronto como Mark y Emily salieron de la casa, empaqué rápidamente mis cosas. Dejé una nota y salí. Ya no podía ser parte de su familia. Decidí buscar refugio en la casa de mis padres. A 2 horas en tren. Allí, me prepararía para cortar los lazos con Mark y Emily. La nota que dejé expresaba mi deseo de cortar los lazos familiares y vivir de forma independiente, y que los detalles adicionales deberían discutirse a través de un abogado. Aún no había encontrado un abogado, pero sabía que mi padre podría recomendarme uno. La casa de mis padres pertenece a una familia adinerada con grandes extensiones de terreno. Mi padre, una figura conocida en la zona, posee bienes raíces considerables. Entre sus contactos, sabía que había un abogado. Recordaba haber conocido a uno durante un saludo de Año Nuevo en casa. Otra tarea que debía realizar era vender la casa donde vivían Mark y Emily actualmente. Esta casa fue construida en terreno propiedad de mi padre, y la construcción fue financiada por él como un regalo de boda para mí. Había estado devolviendo el dinero a mi padre lentamente con el dinero que ganaba de mi trabajo en bienes raíces, que también me lo introdujo él. La casa, incluyendo tanto el edificio como el terreno, es propiedad de mi padre y está legalmente registrada a su nombre. En ese momento, Mark podría haber pensado que la casa era un regalo y nunca preguntó sobre la propiedad, probablemente por miedo a ofender a mi padre y perder el regalo. Mark era el clásico tirano doméstico, agresivo con los que percibía como más débiles, pero obsequioso con los que estaban por encima de él. Cuando llegué a la casa de mis padres, le conté a mi padre todo lo que había pasado. Mientras hablaba, las lágrimas fluían incontrolables y tuve que hacer pausas varias veces por el llanto, pero mi padre escuchó hasta el final. Vi lágrimas en sus ojos también. Lo más aliviante fue que mi padre no criticó mi decisión inicial de casarme con Mark. En cambio, dijo, has pasado por mucho. Después, hizo varias llamadas telefónicas, y pronto llegaron abogados y administradores de bienes raíces a la casa. Todo sucedió rápidamente a partir de ahí. Se decidió que la casa sería demolida, con la demolición programada para una semana después. Escribí en la nota, por favor, desalojen en una semana. Mi padre comentó sarcásticamente, eso es bastante amable de tu parte. Para mí, era solo para evitar quejas posteriores. Durante la semana, consulté con el abogado sobre el divorcio y compartí toda la historia con mi madre. Lloramos juntas, y no puedo olvidar la mirada fugaz de feroz determinación en su rostro. También discutí mis planes futuros con mi padre. La prioridad era establecer una nueva base para mi vida. Me costó mucho hablar con mis padres, y fue doloroso, pero una vez que lo hice, mi corazón se sintió más ligero. Por primera vez en 10 años, dormí tranquila. Una semana después, mientras me encontraba en paz en casa de mis padres, recibí una llamada en mi celular. Como esperaba, era Emily. Honestamente, no quería hablar con ella, recordando cómo me había tratado. Una mancha negra se extendió en mi corazón. Decidí ignorar la llamada. Sin embargo, las llamadas no cesaron, y también recibí varias de Mark.
Probablemente me estaban contactando por la nota que dejé o quizás la empresa de demolición los había contactado. Durante 10 años, Mark y Emily me llamaron continuamente señora y tú, aprovechándose de mis esfuerzos y tratándome como una mera herramienta. Había soportado un trato tan inhumano durante mucho tiempo. La idea de tratar con ellos nuevamente me estremecía, pero no podía seguir huyendo. Para avanzar, necesitaba cerrar el pasado, y sin confrontarlos, no encontraría paz. Después de cómo me trataron, sentía que les debía una respuesta adecuada. Me armé de valor y respondí el teléfono. Hola, señora, ¿dónde estás ahora? La voz chillona de Emily perforó mis oídos. Su tono estaba apresurado y cargado de pánico. ¿Dejar una nota tan ridícula? ¿Crees que te van a perdonar? ¿Dónde estás ahora? Regresa a casa de inmediato. También podía escuchar la voz de Mark. Ambos parecían estar en un estado de pánico. Imaginé la reacción de Emily al regresar de su ceremonia de graduación y descubrir que no había ninguna señora a la que descargar su estrés o que sirviera como sustituta. Además, estaba la nota sobre el divorcio y dejar la casa. Incluso si no era Emily, cualquiera se habría puesto en pánico. Y esto ocurrió el día de su brillante ceremonia de graduación. No pude evitar esbozar una leve sonrisa ante el estado frenético de Emily. ¿Quién es? Por favor, respondí. Emily pareció sorprendida por mi respuesta inesperada y tartamudeó al hablar. Colgué el teléfono. Después, llamé a la empresa de administración de bienes raíces para confirmar cuándo comenzaría la demolición. Estaba programada para mañana como se había planeado, y Mark ya había sido informado. Solicité posponer la demolición para dentro de 2 días y pedí que informaran a Mark sobre el retraso. Esto les daba un día más. Probablemente, Mark vendría aquí. Ese sería el momento para darle el golpe final a Mark y Emily. Ignoré las docenas de llamadas de ellos. Al día siguiente, alrededor del mediodía, escuché el timbre de la puerta y el sonido de golpes en la puerta. Debían ser Mark y Emily. Ellos habrían querido llegar antes, pero el trayecto hasta aquí podía ser terriblemente largo debido a las malas conexiones. Mark y Emily aparecieron, jadeando pesadamente, evidentemente habiendo corrido para llegar. Había arreglado de antemano que mis padres se quedaran en otra habitación, así que parecía que yo era la única en casa. Llevé a Mark y Emily a la sala de estar. Mark entró con cautela, claramente incómodo alrededor de mi padre. Mi padre es un hombre adinerado y respetado en la ciudad con una presencia autoritaria. Es, en cierto sentido, una autoridad superior a Mark. Por otro lado, Emily no parecía intimidada en absoluto, parecía totalmente decidida a imponerse y a llevarme de vuelta a casa. Emily se sentó en una silla de la sala, cruzando las piernas y gesticulando silenciosamente para que me sentara frente a ella. Me tomé mi tiempo preparando té, moviéndome lentamente, antes de finalmente sentarme frente a ella. Emily, impaciente, me dijo, ¿qué significa todo esto? Mark, sentado a su lado, colocó la nota que había dejado sobre la mesa. No reaccioné, solo mantuve la mirada en Emily en silencio. Ella desvió la mirada primero, intentando disipar la incomodidad con una risa. ¿Qué fue eso de, quién es? ¿Ayer? Una actuación bastante pobre. Continué mirando a Emily en silencio. Ella se volvió visiblemente incómoda bajo mi mirada, moviéndose en su asiento y continuando. Mira, no sirve de nada. Una anciana tonta como tú no puede sobrevivir sin nosotros. No eres más que basura. Casi reaccioné ante sus duras palabras, pero me contuve, notando el temblor en su voz. Emily claramente estaba haciendo bravata. Mark había permanecido en silencio, solo observando cómo se desarrollaban las cosas. Deja de ser terco y regresa a casa, dijo Emily, tratando de confundirme y persuadirme con sus palabras crueles. A medida que Emily se ponía más agitada, respondí con calma, no tengo familia, ¿verdad? Oh, tengo padres, pero ustedes dos no son mi familia, ¿no es así? Emily, claramente fuera de su elemento, levantó la voz. ¿Qué estás diciendo? Papá y yo somos tu familia, ¿cierto? Cierto, papá. Emily, sintiéndose en desventaja sola, buscó apoyo en Mark. Mark miró alrededor nerviosamente y, una vez que se aseguró de que estábamos solos, se volvió hacia mí con nueva bravura. Así es, no puedes vivir sin nosotros, como dice Emily, así que, vas a volver. Mark empezó a ser mandón de repente cuando notó que mis padres no estaban a la vista. Al recordarlo ahora, qué hombre tan pequeño de espíritu es. Como dije, no tengo familia, repetí con firmeza. Respondí con firmeza, no importa lo que digan Mark y Emily, continuaré tratándolos como extraños.
no son mi familia. Si lo fueran, no me habrían tratado como una esclava. Una verdadera familia apoya y ayuda mutuamente, especialmente cuando alguien está en problemas. Pero Mark y Emily eran diferentes. Durante 10 años, me trataron como a una sirvienta, un desahogo para su estrés. Insistieron en que esto era normal, sin darse cuenta de cuán equivocado y cruel era, oprimiéndome inconscientemente. Me maravillaba de cómo lo soporté durante 10 años, casi impresionada conmigo misma. Esto comenzó cuando vi a Emily asomando por detrás de la espalda de Mark. Me había comprometido con la promesa de criarla para que fuera una adulta decente. Lo soporté y lo serví por esta promesa, al menos hasta que Emily se graduara de la preparatoria. Decidí que la graduación de Emily y su avance marcarían el fin de nuestra relación. Tenía una leve esperanza de que si Mark y Emily cambiaban sus maneras y mejoraban su actitud hacia mí para el momento de su graduación, seguiría caminando con ellos como una familia, pero traicionaron mis expectativas, llevando a esta situación. Todo estaba decidido el día antes de la ceremonia de graduación, así que ahora, los confrontaba con la actitud adecuada. Mark y Emily ya no eran mi familia, por lo tanto, no los trataría como tal. Al darse cuenta de la importancia de que tratara a Mark y Emily como extraños, Emily cambió su enfoque. Somos familia. No, mamá, deja de hacer esta tontería, por favor. De repente, cambió de llamarme señora a mamá, dándose cuenta de que sus tácticas habituales no funcionarían. Mark, tragando con dificultad, observó a Emily y a mí intensamente. Aunque no seas mi madre biológica, llevamos viviendo juntos todo este tiempo, así que por favor escucha mi petición. Su postura desafiante de antes se había transformado en una más suplicante. La miré fijamente y respondí, no tengo la obligación de responder a las peticiones de alguien que no es familia. Respondí, manteniendo mi compostura y distancia emocional. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Emily mientras me miraba desesperada. Por favor, escúchame. La nota que dejaste, no es verdad. ¿Verdad? No puedes estar realmente vendiendo la casa. No es serio, ¿verdad? Porque eres parte de nuestra familia. El uso del término mamá por parte de Emily me puso los pelos de punta, especialmente ya que su principal preocupación parecía ser la casa. Su ansiedad por perderla era palpable, pero estaba claro que su enfoque estaba en la propiedad más que en mí. Es cierto que la casa desaparecería, pero parecía que mientras ella tuviera un lugar donde vivir, no importaba si yo estaba allí o no. No importaba cuánto suplicara a Emily, mis sentimientos seguían siendo los mismos. Ella bajó la cara, aparentemente llorando. Esto tiene que ser una especie de broma, ¿verdad? No puedes estar en serio. Mark, molesto por las lágrimas de Emily, dirigió su ira hacia mí. ¿Qué pasa con esa nota? Vuelve ahora mismo y detén la demolición. Las palabras de Mark eran rápidas y llenas de furia. No puedo hacer eso. La decisión ya está tomada, dije con una voz contenida. ¿Crees que puedes salirte con la tuya tratando de esta manera? Mark y Emily se negaron a escuchar. Por favor, entiende, ya te he dicho que no somos familia, reiteré, preguntándome cuántas veces tenía que repetirlo. De repente, Mark se levantó y golpeó su puño sobre la mesa. Me sorprendí, pero logré mantener la calma. ¿Quién está bromeando? Después de no tratarme como familia durante 10 años, no puedes esperar de repente que actúe como tal. Es imposible. Mi voz se elevó más de lo que pretendía. Yo también estoy enojada. No siempre lo demuestro, pero hay una furia hirviente dentro de mí, lista para estallar como magma. Las acciones egoístas de Mark y Emily son imperdonables. Han pisoteado mis 10 años de sufrimiento infernal y mis esfuerzos por superar eso. Intenté ser una familia con ellos, pero me rechazaron, burlándose y usándome. Nunca entenderán lo solitaria y dolorosa que fue ser dejada de lado. He deseado tantas veces ser tratada como familia, pero ese deseo nunca se cumplió. Después de 10 años de esfuerzo persistente para construir una relación significativa con Mark y Emily, este es el resultado. Una amarga sonrisa burlona se extendió por mi rostro. Al ver mi sonrisa seca, Mark y Emily me miraron en shock. Mark parecía perder fuerza, hundiéndose en la silla. A pesar de su incapacidad para comprender mis sentimientos, continuaron explotándome hasta el final. No importaba cuánto los quisiera, nunca correspondieron. Usaron la noción de familia como una excusa conveniente solo cuando necesitaban algo de mí. Sentí no solo un dolor de cabeza, sino también una ola de náuseas. Reflexionar sobre por qué los toleré durante tanto tiempo parecía ahora inútil. No hay futuro para los tres, Mark, Emily y yo, juntos.
Mi único objetivo ahora es hacer que reconozcan su culpa y enfrenten las consecuencias. Ya no espero ni confío en nada de ninguno de ellos. Mark se levantó y se disculpó, con la voz temblorosa. Lo siento mucho, por favor, regresa, te lo ruego. Pero su disculpa no hizo nada para tocar mi corazón. No ofrecería ayuda ni consideraría vivir juntos nuevamente. Basta, ya no soy tu familia, ahora soy una desconocida. Emily se unió, su voz suplicante. Lo siento, por favor, perdóname, somos familia, así que regresemos a casa juntos. Me sorprendieron sus palabras interesadas. Después de tratarme como a una desconocida durante una década, ¿ahora quiere que regrese porque somos familia? Era ingenuo pensar que aceptaría. Incapaz de mantener la calma, dejé que mis emociones tomaran el control. Las palabras que había contenido por consideración hacia ellos ahora fluyeron libremente. Verdades duras escaparon de mis labios. Verdades que había estado guardando. No quiero escuchar más excusas. No puedo confiar en una sola palabra de ninguno de ustedes. No podía imaginar que volviéramos a ser una familia. Con ese pensamiento firme en mente, coloqué un documento de divorcio frente a Mark. Ya estaba firmado por mí. Llena tu parte y lo enviaré. Le ordené con firmeza. Mark sacudió la cabeza en señal de negación, mostrándome una sonrisa forzada. Piénsalo, ¿quieres? Me sorprendió la falta de gracia de Mark y su actitud mezquina, su sonrisa servil, que alguna vez confundí con amabilidad. Ahora parecía nada más que una fachada manipuladora. Aún me enojaba recordar cómo lo había malinterpretado. Me levanté y llamé a mis padres. Cuando entraron en la sala, la mandíbula de Mark casi se cayó de la sorpresa. Los ojos de mi padre estaban agudos, y mi madre tenía una expresión severa. Mark retrocedió visiblemente bajo su mirada. Lamento los problemas causados por la falta de Linda, comenzó Mark, pero sus palabras fueron recibidas con confusión. ¿Qué falta de mi parte? Me pregunté en voz alta, sorprendida por su intento de desviar la culpa. Las cejas de mi padre se movieron con irritación, pero permaneció en silencio. Linda no dejó la casa por ninguna falta de su parte. Ella se fue debido a su comportamiento, dijo. Mark intentó defenderse, lo que llevó a Emily a respaldarlo. La supuesta falta de Linda es ridícula, retumbó la voz de mi padre, haciendo temblar las ventanas. Mark y Emily se sorprendieron. Con la respiración contenida, mi padre se inclinó sobre Mark, mirándolo ferozmente. ¿Cómo te atreves a interpretar las acciones de Linda como egoístas? Solo piensas en ti mismo. Eres un hombre pequeño, dijo con desprecio. Dirigiéndose a Emily, mi padre continuó. Y tú has sido cómplice en estas acciones vergonzosas. Emily temblaba, claramente aterrorizada. Mi padre se mantenía erguido, su autoridad indiscutible. Emily, también he investigado tu conducta en la escuela. Has estado extorsionando dinero a un compañero de clase. La víctima estaba demasiado asustada para hablar, pero hemos presentado una denuncia penal. El rostro de Emily se puso pálido. Eso es una mentira, exclamó, claramente más preocupada por salvar las apariencias que por mostrar arrepentimiento. Me quedó claro que no tenía un verdadero remordimiento por sus acciones. Y Mark, continuó mi padre, has estado malversando dinero de tu empresa. Esto se descubrió durante nuestra investigación. El rostro de Mark se puso pálido, pero no mostró un verdadero arrepentimiento. Era evidente que ni él ni Emily estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de sus acciones. Mi madre intervino, con voz autoritaria. Ya basta de esto. Firma los papeles de divorcio y sal de esta casa de inmediato. Mark, sollozando, solo pudo murmurar incoherentemente, incapaz de encontrar las palabras para defenderse. Aunque no tenía ganas de ser dura, la resignación de Mark era clara cuando mi padre le entregó un bolígrafo. Él firmó los papeles de divorcio de mala gana. Miré el reloj. Ya era casi las 7 p.m. y el último tren que salía del pueblo era a las 7:30 de la tarde. Si lo perdían, no tendrían otra oportunidad hasta la mañana siguiente. En este pequeño pueblo, los taxis no existían. Perder el tren significaba que Mark y Emily quedarían varados hasta el día siguiente y probablemente se perderían la demolición programada para mañana. Probablemente no habían empacado, creyendo que podrían convencerme para cambiar de opinión. Mientras dudaba, Emily habló abruptamente con tono resentido. Pero este divorcio fue idea tuya, ¿verdad, papá? Deberías pagar la pensión alimenticia. Su intento de desviar la atención sorprendió a mis padres. Eso es imposible. Lo que has hecho es esencialmente violencia doméstica, un delito, dijo mi padre con severidad. Emily, momentáneamente aturdida, respondió desafiante.
muéstrame la prueba. Coloqué un cuaderno sobre la mesa. Este es un diario que he mantenido desde que nos casamos. La mirada despectiva de Emily se profundizó. Ni siquiera tienes un teléfono inteligente o una computadora. ¿Qué tipo de evidencia puede proporcionar un diario? Un diario es una forma válida de evidencia, no solo video, audio o fotos. Expliqué con calma, incluso el abogado lo reconoció como evidencia sustancial. Mark y Emily, aparentemente derrotados, se hundieron en sus asientos. Miré mi reloj dramáticamente. Bueno, han perdido el último tren. No podrán volver a casa esta noche. Mi madre le sonrió con desdén. Así es. No hay taxis por aquí. Me pregunto si hay un hotel decente cerca. Bien, hemos terminado aquí. Salgan ahora, dije con firmeza. Desde el balcón del segundo piso, observé cómo Mark y Emily se apresuraban hacia la estación, claramente incrédulos de que el último tren ya había partido. Al observar su retirada desorientada, sentí que se levantaba un peso de mi corazón, aunque aún quedaban cabos sueltos. Un sentimiento de cierre comenzó a asentarse. Incapaces de encontrar un taxi, Mark y Emily pasaron alrededor de una hora caminando para encontrar un hotel. Para cuando llegaron a casa al día siguiente, la demolición ya había comenzado. Solo lograron rescatar su ropa, sin que ellos lo supieran. Había almacenado los muebles, electrodomésticos y mis pertenencias en un almacén. Más tarde, mi abogado informó que el divorcio y las reclamaciones de pensión alimenticia se habían finalizado. Mark, inicialmente resistente, se vio obligado a cumplir después de que se presionó a su empresa. Según la agencia de detectives, Mark fue despedido por malversación, y el escándalo de Emily llevó a su expulsión de la preparatoria, arruinando sus perspectivas universitarias. Ahora sin empleo, Mark solo podía permitirse un pequeño apartamento en ruinas, lejos de la estación, donde vivía con Emily, quien había abandonado la preparatoria. Su relación estaba tensa, marcada por discusiones interminables mientras Emily culpaba a Mark por todo, o a Mark la criticaba a su vez. Habiendo dejado mi trabajo a tiempo parcial en la agencia inmobiliaria, estaba considerando mis próximos pasos cuando mi padre sugirió que ayudara con el negocio familiar. Acepté un puesto en su empresa de administración de propiedades en el resort. La transición de la vida en la ciudad a una zona de resort ha sido refrescante, rodeada de naturaleza. También adopté un perro, que ha aliviado mi soledad. Por ahora, este perro es toda la familia que necesito, y planeo vivir una vida tranquila con solo mi nuevo compañero.